Liturgia de la Palabra, lunes 31 de agosto, 22ª semana del tiempo ordinario. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es ese el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta el precipicio de la montaña sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él,
pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 4 de San Lucas, versículo del 16 al 30. Jesús, como buen judío, va a la sinagoga. Jesús va a compartir con su comunidad, con su pueblo, con su gente, las enseñanzas que se daban en la sinagoga, a cantar los salmos, los himnos, las alabanzas, a escuchar el texto que se meditaba de la palabra de Dios, y ahí está Jesús como uno más. Ese día le piden a Jesús que lea la lectura, le entregan el volumen del profeta Isaías, y dice San Lucas en este capítulo 4 que desenrollando el libro encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la sanación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Devuelve el rollo al encargado, se sienta, todos están fijos en él, en Jesús, y Jesús hace un comentario: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Jesús asume esta misión. Jesús asume la palabra de Dios. Jesús hace realidad este texto que ha leído y hace suya esta lectura del profeta Isaías. Y así se resume todo el proyecto misionero, evangelizador de Jesús. Recordemos que estamos en el capítulo 4 de San Lucas en este día. Jesús está dando inicio a su misión evangelizadora, y aquí está este texto programático de lo que será la misión que Dios le ha encomendado. Hermanos y hermanas, si esta es la misión de Jesús, si este texto lo asume Jesús para dar inicio a su misión evangelizadora, como iglesia, debemos de asumir este texto programático de la misión evangelizadora que como cristianos, como bautizados, como sacerdotes, profetas y reyes que somos todos, tenemos que asumir también. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Claro que lo está. Desde el bautismo, en cada sacramento recibimos el Santo Espíritu de Dios. Cuando lo invocamos, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, está sobre nosotros, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Esta debe de ser la misión de la Iglesia: anunciar a todos a tiempo y a destiempo la buena nueva, para llevar a los pobres, no solamente los empobrecidos de este mundo, hablando económicamente, sino los que han sido degradados en su dignidad, empobrecidos, humillados, los desplazados, los que no cuentan, los que hacemos a un lado, los que miramos feo por su forma de ser o de vivir. Me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, dice Jesús. Y como iglesia también tenemos que llevar esa buena nueva a los pobres de este mundo, para anunciar la liberación a los cautivos. Esa es la misión nuestra, no hacer esclavos ni hacernos esclavos, sino anunciar la liberación a todos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor.
Esa debe de ser la misión de cada cristiano. Ese debe de ser el compromiso de nosotros como iglesia. Encontramos a un grupo de gente que está escuchando a Jesús, que se pregunta, ¿no es este el hijo de José? Ya lo conocemos, ya sabemos quién es. Es aquí el del barrio, el del pueblo, José, el hijo de José. Hermanos y hermanas, es un riesgo cuando nosotros nos acomodamos y creemos que conocemos a Jesús. Porque nos pasa mucho. Al igual que los que estaban ahí en la sinagoga ese sábado, creemos saber mucho de Dios. Creemos saber todo de Jesús. Que lo conocemos. Que lo podemos manipular a nuestro gusto, a nuestra conveniencia. Tengamos cuidado cuando como iglesia creemos que sabemos ya todo de Jesús. Y entonces puede ser que nos inviten a un tema, a un retiro. No, ya yo conozco todo eso. Y entonces no nos formamos porque ya sabemos todo. No necesitamos ningún retiro porque ya fui a todos los retiros habidos y por haber. Ya conozco, ya sé, eso ya me lo sé. No caigamos en esta actitud de creer que sabemos todo de Dios. No caigamos en esta actitud de creer que ya sabemos quién es Jesús. Debemos de ser humildes y acercarnos siempre más a Jesús, que Él vaya ensanchando la misión que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, para la iglesia. Esta gente desaprovechó la presencia de Jesús. No la desaprovechemos nosotros. Jesús está con nosotros. Jesús está a nuestro lado. Jesús quiere contar con nosotros. Jesús quiere manifestarse a nosotros, darse a conocer cada vez más y hacernos parte de su misión. Por eso no nos cansemos de leer la palabra, de conocer a Jesús en su palabra, en su evangelio. No creamos que sabemos mucho de Dios y de religión y de iglesia y que ya no necesitamos nada más, porque estaríamos siendo soberbios. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo sacaron de la ciudad y se lo llevaron a un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Lo sacaron de la ciudad, querían despeñarlo. ¿No será que muchas veces nosotros hemos querido sacar a Jesús de nuestra vida? ¿No será que como sociedad, como iglesia, incluso hemos despeñado ya a Jesús de nuestra vida? Nos incomodan sus enseñanzas, sus exigencias, como lo leíamos el día de ayer con esta lectura tan fuerte. Detrás de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Toda la meditación que nos llevó la palabra de Dios el día de ayer. A veces queremos despeñar a Jesús de nuestra vida porque se pone exigente, porque nos dice el que quiera venirse conmigo, tome su cruz de cada día, renuncie a sí mismo. A veces hemos despeñado a Jesús de nuestra vida. Hoy, en vez de sacarlo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, porque a veces sacamos a Jesús y nos quedamos nosotros, pidámosle hoy al Señor Jesús que Él nos conceda ser humildes, reconocer que no sabemos todo, que no somos súper católicos, súper cristianos, que lo sabemos todo. Siempre va a haber algo nuevo que conocer de Jesús, que aprender de Jesús.
No lo despeñemos más de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestra vida. Más bien acojamos esa palabra, acojamos ese proyecto evangelizador de Jesús, asumámoslo, como lo hizo Pedro, como lo hizo San Pablo en esta primera lectura. Muy hermosamente, San Pablo dice: me presenté ante ustedes débil, temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Pablo ha asumido este texto también y se ha lanzado a anunciar el Evangelio, a predicarlo con su vida, con su ejemplo, con su testimonio. También nosotros debemos hacerlo, ayudados con la sabiduría de Dios. Que nuestra vida sea un evangelio, que nuestra forma de ser, de actuar, de vivir, sea un evangelio, es decir, una buena noticia, el evangelio de Jesucristo. Cuando querían despeñarlo, Jesús pasó en medio de ellos y se alejó de allí. Que no nos suceda a nosotros esto. Que Jesús no se aleje de nuestra vida, ni de nuestra iglesia, ni de nuestra familia. Porque nos podemos perder esa gran oportunidad de conocerlo más, de amarlo más, de seguirlo más, de servirlo más. Que Jesús no pase en medio de nosotros y se vaya. Por el contrario, que venga a nuestras reuniones, que venga a nuestras celebraciones, que venga a nuestra vida, a nuestra familia. Ven, Señor Jesús, no te vayas, quédate con nosotros, haznos más humildes, haznos más semejantes a ti, que asumamos hoy este compromiso que tú asumiste, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ti. Ayúdanos a asumir el compromiso de la evangelización en estos tiempos de pandemia, contando con la acción poderosa de tu Santo Espíritu. Que así sea, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.